Bueno, buen día, me presento de nuevo. Soy Mar, estudiante de Educación Física, militante de la Jaureche. Es una compañera más. Estoy en un grupo de estudio de Anatomía Funcional para el primer parcial, ahora este cuatrimestre. Bien, si alguno tenía alguna duda puntual, está bueno que la vaya poniendo si lo resolvemos. Y después sí, vamos directamente al modelo de parcial para ver si ustedes también pueden ir resolviendo algo. ¿Le quedó alguna duda o algo que no le quedó claro? Capaz de alguna de estas unidades del grupo de estudio anterior o de la materia en general. Bien. Bien. ¿Estuvieron viendo el modelo de parcial? A ver, ¿el parcial es solo de la práctica o en la clase teórica también? El parcial es solo de los prácticos. Van a tener dos. Este primero que entra, bueno, las generalidades, tronco y miembro superior. Y después el segundo que entra en lo que es miembro inferior y el tema del sistema cardiovascular y sistema nervioso central. Bien, este es de tronco y miembro superior. Para los que estuvieran tratando de resolver el modelo parcial, ¿alguna pregunta alguna consigna o pregunta con la que hayan tenido alguna duda? Bien. Bueno, como les dije la otra vez, y les dije también hoy temprano, lo importante más que nada se centra en los músculos, los ligamentos, o sea, las inserciones, y qué hacen principalmente. Pueden tener preguntas del estilo: ¿qué músculo se inserta en determinado accidente óseo? Como por ejemplo la apófisis coracoide. Pueden tener preguntas del estilo: ¿cuál es la función de los abdominales en una extensión del tronco, de la columna? Pueden tener preguntas del estilo: ¿cuál de estos músculos realiza una rotación interna del hombro? Bien. O algunas tipo: ¿qué ligamento se tensa en la desviación ulnar de la mano? ¿Sí? ¿Te Puede llegar a obligaron? aparecer. ¿Mm? Ah, permiso. Voy a tratar de silenciar. De última, después lo van prendiendo cuando quieren hacer alguna pregunta. Muy bien. Bueno, como les decía, esos son los tipos de preguntas que van a hacer, y a lo sumo puede llegar a entrar alguna que otra de los tipos de articulaciones. Por ejemplo, que les pregunten cuál es la articulación entre, no sé, el húmero y la escápula. O sea, que ustedes tengan que decir que es la glenohumeral, el nombre técnico, o si no, que tengan que decir qué tipo de articulación es, por ejemplo, condilia. Bien. Bueno, empecemos a resolver uno de los modelos de parciales que tenía. Este fue uno de los que nos subieron a nosotros el año pasado, del primer cuatrimestre también. Como les dije, no van a hacer estas preguntas, pero van a ser similares. Una pregunta. Sí, Después lo podrías pasar de vuelta por el grupo porque recién me doy cuenta que no sí. estaba en el grupo y no tengo los PDFs. Y mil gracias. Ahí los reenvíos y los tienen todos ya. Ahí los volví a pasar por si alguien más no los tenía, así puede ir viendo también. Bueno, la primera pregunta decía: en un movimiento de flexión del tronco,
el raquis lumbar se comporta de la siguiente manera. Flexión del tronco, acuérdense, encorvar la espalda sería, dicho mal y pronto. El cuerpo de la vértebra, opción A, el cuerpo de la vértebra supraadyacente se desliza hacia adelante, disminuyendo el grosor del disco en su parte posterior, desplazando al núcleo pulposo hacia adelante y aumentando la extensión de las fibras posteriores del anillo fibroso. Opción B, el cuerpo de la vértebra supraadyacente se desliza hacia adelante, disminuyendo el grosor del disco en su parte anterior, desplazando el núcleo pulposo hacia atrás y aumentando la tensión de las fibras posteriores del anillo fibroso. U opción C, el cuerpo de la vértebra infraadyacente se desliza hacia adelante, disminuyendo el grosor del disco en su parte anterior, desplazando el núcleo pulposo hacia atrás y aumentando las tensiones de las fibras posteriores del anillo fibroso. Bien, ya sabemos lo que es la flexión del tronco. ¿Sabe? Sí. Bien, flexión del tronco, acuérdense, flexión era reducir el ángulo que hay entre una articulación. En el caso del tronco, se toma como flexión ir hacia adelante, inclinarnos hacia adelante, hacia esto. Eso es una flexión de tronco. Bien, como cuando hacemos abdominales, estamos haciendo flexiones del tronco. En las opciones, primero hay que tener en claro qué hacen las vértebras. Bien. Vértebra infrayacente y suprayacente, como lo dice el sufijo de las palabras, es suprayacente, la que está por arriba, infrayacente, la que está por debajo, o sea que en una flexión de tronco, ¿hacia dónde irían las vértebras? ¿Cómo se moverían? ¿Cómo piensan que...? No tengan miedo de decir cualquier cosa porque están acá justamente para sacarse dudas. Bien, bueno. Si yo estoy haciendo una flexión, o sea, estoy llevando hacia adelante, la suprayacente, sí, pero ¿qué hace la suprayacente? En la flexión va para arriba. Para arriba, o sea, está arriba. La suprayacente es la que está arriba, ya viene así. Va hacia adelante, muy bien. Entonces la suprayacente se desplaza hacia adelante, perfecto. Entonces ya sabemos que la C, por ejemplo, no es, porque la vértebra infrayacente se desplaza hacia atrás. Pues, que pregunta por el disco. ¿Cómo creen que se comporta el disco durante la flexión de tronco? Ustedes se acuerdan que el disco es como una almohadilla que sirve para amortiguar las articulaciones de la columna. Bien. En los distintos movimientos, el disco va a sufrir ciertas presiones o depresiones, de compresiones, para adaptarse al movimiento. Si yo flexiono hacia adelante, ¿qué piensan que va a pasar con el núcleo y con el disco? Amortigua la parte anterior. Bien. O sea que la parte anterior es la que va a estar sufriendo esa presión. O sea que disminuye el grosor en la parte anterior, que era la que nos hacían las preguntas. Entonces ya sabemos que la A no es, porque ahí decía que el disco disminuía su grosor en la parte posterior. Ya sabemos que es al revés. Claro, justo para el lado donde nos inclinamos. Claro, porque para el lado donde nos inclinamos es hacia donde va a estar haciendo fuerza. Piensen en esto. Una flexión de tronco. Supongamos que estoy mirando hacia allá. De un lado voy a estar comprimiendo, del lado anterior, y del lado posterior voy a estar dejando espacio, más espacio. Bien, para que
lo que va a hacer que el núcleo pulposo se desplace hacia atrás y que el anillo fibroso se comprima en la parte de adelante, anterior. Esperen que voy a compartir pantalla así todos pueden ir viendo al mismo tiempo. Tengo que buscar el parcial. Admitir, sigo admitiendo gente lista. Muy bien. ¿Les quedó claro o tienen alguna duda de esa? Sobre el comportamiento de las vértebras o de los discos. Y después, bueno, con estas dos cosas ya sacamos la respuesta correcta en este caso, pero después también habla sobre la tensión de las fibras. La tensión de las fibras, acuérdense, y de los ligamentos, acuérdense, si voy hacia el lado anterior, las que se van a tensar van a ser las de posterior, mientras que las de adelante se van a distender, todo lo contrario, y así con todo. Hacia el lado que voy se van a distender porque tengo menos ángulo, y el de las que están del lado opuesto se van a tensar para limitarme el movimiento. Ya abro el archivo, así se los comparto. Bien, mientras voy leyendo la 2 hasta que me cargue. Además de las extensiones de la columna vertebral, ¿qué otra función realiza el músculo transverso espinoso? Flexión, abducción o rotación. No, ¿Saben cuál flexión. es el músculo del que estamos hablando? Más o menos dónde se ubica. No. Rotación, sí, es rotación. Bueno, igual les pasé fotos de los apuntes donde ahí tienen dibujados los músculos. El transverso espinoso sale de la masa común lumbar, a ver, para decirles bien dónde se inserta, y se inserta en el occipital. Bien, al estar en la parte posterior y ir a lo largo de toda la columna, se va a encargar de la extensión de la misma. Otra vez, gracias. Sí, después les paso el link del drive de nuevo. Tiene encargado lo que es la rotación, ¿sí? Acuérdense que tenemos dos, uno a cada lado, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho. Para las rotaciones va a ser del lado opuesto, sería. Cuando yo uso el izquierdo, bueno, del mismo lado, cuando yo uso el izquierdo voy del mismo lado, cuando yo uso el derecho, también. Sí, pero se usa uno, porque si uso las dos, en vez de ir hacia un costado, voy a estar extendiendo. Pues la 3. ¿Qué músculos son antagonistas en la flexión de la columna lumbar? Ahí, bueno, ya es fácil, no tendríamos ni que dar opciones en esta, pero son el transverso del abdomen, el cuadrado lumbar o el piramidal del abdomen. ¿Qué les parece? A, el transverso del abdomen como antagonista de la flexión lumbar. ¿Qué era antagonista? La función de los músculos agonistas y antagonistas, ¿se acuerdan? Claro, lo opuesto. Músculo contrario. Bien. Entonces, si yo estoy haciendo una flexión de la columna lumbar, ¿no? El transverso del abdomen, ¿dónde está? Justamente acá adelante, en el abdomen. Después tenemos el piramidal del abdomen, que también se encuentra del lado anterior, y el cuadrado lumbar, que está más posterior. El antagonista de la flexión, ¿cuál les parece que sería? Si hace justamente la función contraria.
A ver si me dicen ustedes. La C, el piramidal. El piramidal está en la parte anterior. Cuadrado lumbar. Bien. El antagonista es el cuadrado lumbar, que es un músculo de la parte de atrás de la columna. Bien. Acuérdense, agonista es el que hace la acción, antagonista es el que hace la acción contraria. Siguiendo. Y acá nos pregunta de vuelta por la flexión de la columna. Me quedó duda con eso. Sí, decime. ¿Qué duda? ¿Por qué sería el cuadrado? Porque pregunta por el antagonista. Bien. Sabiendo eso, vamos a ver que los músculos que realizan esa acción no van a ser, porque son los agonistas. Los que realizan la flexión del tronco son principalmente los músculos abdominales, principalmente por no decir casi los únicos. O sea, el transverso del abdomen, el recto del abdomen, el piramidal también puede ser. O sea, que el que realiza la acción contraria es el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar nace de la cresta ilíaca y se inserta en la última costilla por acá atrás. Bien, es un músculo extensor de la columna. Por eso es el agonista y por eso el antagonista, digo. Flexión de la columna lumbar sería como ir hacia atrás. No, sería flexionarla. Por ejemplo, cuando hacemos abdominales. Es más, la mayoría de las flexiones y los movimientos de la columna son de la cintura lumbar. Acuérdense que tenemos 4 curvaturas: la cervical, la torácica, la lumbar y después la sacra. Bien, la cervical le da movilidad a todo lo que es el cuello, tiene muchísima movilidad. Después las torácicas tienen las costillas. Bien, si bien tienen cierta movilidad, es muy poca. Están las lumbares, que le otorgan movilidad a la mayoría del tronco, son los que le otorgan la mayor flexibilidad y movilidad a la columna. Y después las sacras, que están soldadas. Flexión de la columna lumbar sería hacer una flexión de la columna justamente desde acá abajo. Eso es una flexión lumbar. ¿Por qué? Porque estoy arqueando acá la cintura. Así, lo ven. ¿Quedó claro eso de la columna? Sí. Bueno. Durante el movimiento de inflexión o flexión lateral de la columna dorsal, las costillas se aproximan al lado de la convexidad, las costillas se aproximan al lado de la concavidad, y o C, el músculo cuadrado lumbar se contrae del lado contrario al de la inclinación. A ver, acá una pregunta. El músculo que se tensa siempre va a ser el posterior. En las Sí. flexiones sí. No es que siempre se tensa el posterior, se Para tensa atrás. para cuando limita el movimiento, ¿sí? O ya cuando están haciéndolo en demasiado ángulo, entonces ya están jugando con la flexibilidad del músculo antagonista. Bien, yo no puedo hacer una flexión del tronco que quede hecha un rollito como si fuera un pionono, porque ni la articulación ni los músculos de la espalda me lo van a permitir. Va a llegar un momento donde no dé la flexibilidad de los extensores del raquis, o sea, de los músculos de la parte posterior de la espalda, y no me van a dejar hacia adelante. Lo mismo los ligamentos. Ahí sí se van a tensar, sino por lo general el músculo antagonista se relaja para permitir que lo hagas. Porque si estoy tensando de un lado y del otro, no me muevo. Eso, tema aparte.
Y siempre tenganlo en cuenta, no tengan posiciones fijas, o sea, sí, pero no es que siempre se van a tensar los de posterior o siempre los de anterior, depende del movimiento y depende de la zona de la que esté hablando. No es que siempre se van a tensar los posteriores. Después pregunta por la inflexión o flexión lateral de la columna. Opción A, las costillas se aproximan al lado de la convexidad. Opción B, se aproximan al lado de la concavidad. O C, el músculo cuadrado lumbar se contrae del lado contrario al de la inclinación. ¿A ustedes qué les parece que sucede durante la inflexión? Inflexión, esto. Claro. Flexión lateral. C. El músculo cuadrado lumbar se contrae del lado contrario al de la inclinación. O sea que si yo me inclino hacia la derecha, para vos se tensa el izquierdo. Claro. Y si no, No. no sé. No, ¿Saben cuál sería el lado cóncavo y cuál sería el convexo? no, Bien, importante, porque si no va a ser un tatetí. Cuando tenemos una curva, el lado convexo sería el de afuera y cóncavo el de adentro. Claro, perfecto. Entonces, en una inflexión de la columna, ¿qué va a pasar con las costillas? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia el lado cóncavo o convexo? convexo. Cóncavo, al revés sería. Si yo, Convexo. o sea, depende de qué costillas, pero suponemos que habla de las del mismo lado. No. Claramente me van a quedar unas que sean convexas, pero el tronco va a tirar al lado cóncavo. Igual esto es matemática de la secundaria que yo lo tuve que buscar en su momento porque no me lo iba a acordar. Ni de casualidad van a rendir el parcial y va a ser como la lapicera de los hombres de negro que les borra el conocimiento. Sí, así. Tuve que buscarlo de nuevo porque tampoco me acordaba. Después, en cuanto a la acción de la rotación del húmero, el músculo redondo menor es antagonista ¿de qué músculo? Pectoral mayor, pectoral menor, tríceps braquial. Tríceps. ¿El redondo menor se acuerdan qué hace? No. Es para pensar. El redondo menor es un rotador externo del húmero. Rotación externa. Entonces, ¿cuál les parece que va a ser el antagonista? El músculo que haga qué cosa. Es lo contrario. Claro, ¿qué sería? Rotación interna. Rotación interna. Sí. O sea, y de estos tres, ¿cuál realiza una rotación interna? ¿El pectoral mayor, el pectoral menor o el tríceps? El pectoral mayor. Bien, el pectoral mayor es rotador interno del húmero. O sea que va a ser ese, el antagonista. ¿El antagonista es el que hace lo contrario? Claro. Después, ¿qué función realiza el músculo supraespinoso sobre la articulación del hombro y cuál es su antagonista? Bien, el supraespinoso es un músculo. ¿Saben dónde está ustedes? Así no lo digo yo. ¿O quieren tirar? ¿Sí está en escápula? Sí, el supraespinoso, en realidad lo que quería que me digan es que está en la parte posterior de la columna, claro, en la espina, justamente.
Y supraespinoso era. Sí, supraespinoso. ¿Y saben qué función tiene, por ejemplo? No. Bien. Cuando es un aductor, bien, del húmero. O sea, abducción, me alejo de la zona medial del cuerpo. Aducción, me acerco al eje medial del cuerpo. Aductor hace esto, cierra, por así decirlo. Entonces, ya sabemos que la opción que dice flexión no es, porque no estamos hablando de un extensor del húmero. O sea que tiene que ser la B o la C. Y las opciones que da como antagonistas son el dorsal ancho o el pectoral menor. ¿El pectoral El menor? dorsal ancho. No, el pectoral menor. El dorsal ancho está en la misma región o sea, en la parte posterior. No se va a encargar de hacer de antagonista, no hace la función contraria. Los dorsales anchos tienen su función sobre el miembro superior, pero no, no es la abducción. Abducción es esto. Justamente el dorsal ancho no hace eso. Separa la abducción. Pero sí el pectoral menor. Pectoral menor era, como dijo, no me acuerdo quién. Yo sí. Bien. Después, Y hago una ¿lo consulta. están pudiendo ver desde su celular? Sí. ¿La abducción es, separa, digamos, se abre? Abducción es alejar del eje medial del cuerpo. Bien. Analizándolo desde la posición anatómica, así me ven. Abducción, aducción, cuando lo acerco. ¿Sí? Sí. Aducción pura no hay, porque claramente hay un tronco de por medio que no lo podemos atravesar. Las aducciones son o partiendo desde una posición de abducción o desde una flexión o extensión del tronco. Ahí sí, hacer una abducción, una aducción. ¿Bien? Bien. Después, esta es larga. ¿Están viéndolo desde el celu o desde la compu también? Así lo tienen para leer. Sí, del cel. De una. En una flexión de codo, el principal músculo en actuar es el braquial anterior, el que colabora es el supinador largo, el que realiza la acción contraria es el tríceps y el deltoides estabiliza la articulación del hombro. Bien. Teniendo en cuenta esta información, ¿cuál es la función de cada músculo? ¿Me lo quieren decir sin que tenga que leer? A ver si alguno se anima. ¿Funciona la de agonista, antagonista y eso? Sí. Agonista, antagonista, sinergista o estabilizador. Es una flexión del codo. Nos dice lo que ya sabemos igual, que es que el principal músculo en actuar es el braquial anterior, el que colabora es el supinador largo, el que realiza la acción contraria es el tríceps y el deltoides estabiliza la articulación del hombro. Teniendo en cuenta esta información, ¿cuál es la función de cada músculo? Tiren de última, o de a uno, no hace falta que digan todas. El bíceps flexiona. Sí, pero ¿qué función tiene? Principal, digamos. El antagonista sería el tríceps
Y el estabilizador, el Bien. hombro. Lo que se estabiliza es el hombro. Claro. El hombro estabiliza. Bien, como acá dice Fede, el braquial es el agonista y el tríceps el antagonista. Sí, como dice So es la A. ¿Qué más? Nos queda sinergista y estabilizador. Estabilizador el hombro. Se estabiliza el hombro. Pero ¿cuál es el músculo? El deltoide se estabiliza, bien. Eh, Y faltaría sinergista. Sí. Sí, El supinador sería, ¿no? El supinador largo. bien. Sí, sí. A ver. Pues la próxima pregunta. ¿Qué función en común realizan los tres músculos que se insertan en la corredera bicipital del húmero? Abducción, rotación externa y rotación interna. ¿Saben, por ejemplo, qué músculos son los que se insertan en la corredera bicipital? Tiren si quieren. Redondo mayor. La idea no es que adivinen, pero pueden tirar. ¿Alguno quiere...? No, no es la B. Igual estaba preguntando cuáles son los músculos. Bueno, los músculos son, que se insertan ahí, el dorsal ancho, el pectoral mayor y el redondo mayor. Bien. Entonces, ¿qué movimiento les parece que hace? ¿Abducción, rotación externa o rotación interna? Ya hablamos del pectoral hace un cachito. ¿Sería la A? ¿Abducción? ¿Esto? Bien, rotación interna. Nosotros ya estuvimos hablando de los pectorales, ya decíamos que era un rotador y sabemos que se inserta ahí en la corredera bicipital. Después, pregunta por el tema de coaptación. ¿Entendieron lo que es, saben lo que es coaptación o lo entendieron? No, eso no. Bien, la coaptación articular es básicamente lo que me permite que el músculo esté que la articulación, perdón, esté en su lugar. Bien, participan tanto los ligamentos, bueno, están los cartílagos ahí en el medio, y los músculos periarticulares, o sea, los que están alrededor de la articulación. Es como dije hoy, los que se encargan de que no se me luxe el hombro, de que no me saque la cadera, de que todo esté en su lugar. Bien. Coaptar es eso, como sujetar. Entonces pregunta, ¿cuál de los siguientes músculos no es un coaptador transversal de la articulación glenohumeral? O sea, el hombro. El infraespinoso, el subescapular o la porción larga del tríceps braquial. ¿Cuál les parece que no es coaptador transversal de la articulación glenohumeral? C, B, subescapular o tríceps, la porción larga. ¿Quién da más? Bien, no, es la C, la porción larga del tríceps. Bien. No es coaptador transversal del hombro, y justamente el subescapular, al igual que el infraespinoso, sí. Igual como les... Bien, igual ahí comparto pantalla. Bueno,
tampoco me deja. Hoy mi computadora está en modo hater. Ujú. ¿Qué músculo participa en forma protagónica en la segunda fase de la abducción, de 90 a 150 grados, de la articulación glenohumeral? Supraespinoso, deltoides, serrato mayor. ¿Se acuerdan de las fases de la abducción? Abducción es esto. Bien. Está dividida en 3 fases, entre las cuales son distintos músculos los que toman acción principal. Tenemos una primera, segunda, y ya tercera que va hasta los 180. Bien, sí, de 0 a 45. Ahí lo dividiste en 4, que está bien, pero por lo general la de 0 a 90 lo pasan todo de una. Serrato mayor, ¿dónde está? Ya te digo. Es un músculo del tronco. No, para mí tiene que ser el... Está por acá arriba. No. Bien, sí, es el deltoides, pero para que sepan, en la primera etapa, los principales, bueno, es el deltoides, la porción medial, pero sobre todo el supraespinoso todavía. Después, en la segunda fase, entra el trapecio y tenemos el serrato como principal ejecutor. Perdón, entra el trapecio, tenemos el serrato, pero sigue estando el deltoides como principal ejecutor. En la tercera entra el supraespinoso otra vez y los espinales del lado opuesto también. Pero sí, el deltoides es el principal en todo momento. Cambia cuál es el segundo o el tercero protagonista, pero el que hace siempre todo es el deltoides. Después 3. ¿Qué músculo es antagonista de la flexión de codo y sinergista de la extensión de codo? Coracobraquial, pronador redondo o el ancoño. ¿Qué músculo es antagonista? ¿Pronación y supinación les suena? Supinación o... Sí, en realidad es pronación, supinación, pero el pronador redondo no necesariamente es antagonista de la flexión y tampoco es que participa activamente en la extensión del codo. El coracobraquial sabemos que es agonista en la flexión. El movimiento secundario del codo es pronosupinación. Sí, esto. O sea, esto. Sale del codo y es cuando juegan las carillas articulares del cúbito y el radio. Bien, el coracobraquial, como dije, es un agonista de la flexión, junto con el bíceps, es de los que se encarga de hacer ese movimiento, o sea que va a ser el ancoño, que es un músculo que se encuentra por acá, por el codo, también, y ayuda al tríceps a extenderlo. También, de vuelta, la extensión del codo. La tensión del ligamento anular es la que limita el movimiento,
Ya empezamos mal. El coracobraquial, braquial es de brazo y coraco viene de corazón, como te imaginarás, o sea, el centro del pecho. Así que el coracobraquial es un músculo que viene así. Si no me equivoco, se inserta en la apófisis coracoide y bueno, también es un flexor del codo. Por acá. Después, bueno. Sí, sí. Lo busqué por las dudas. En la extensión del codo, la tensión del ligamento anular es la que limita el movimiento. El contacto del olecranón con la fosa olecraniana es la que limita el movimiento. O el bíceps y el braquial anterior son los que limitan la extensión del codo. Es tan fácil que es difícil. Esta. Está A entre la ver, B y la ¿qué C. dicen? Bien. A ver qué dicen. B, C. ¿Qué pasa en la extensión del codo? C. Que el bíceps y el braquial son los que limitan la extensión del codo. No. No, pueden darse cuenta que no, porque justamente cuando estiro así el codo, así nomás, a simple vista, no estoy elongando necesariamente esos dos músculos. Sí, se hago un complemento y Claro. lo fuerzo un poco más, pero en realidad lo que lo traba Ese es que hace oblicuo. tope. Claro. Más de acá no va. Tenemos el olecranón Olecranon, la- que hace tope con la fosa olecraniana, que es donde se inserta. Sería No la B. avanza más porque choca hueso con hueso. Claro. Es algo que todos sabemos porque todos vemos que en el codo pasa eso y sentimos el golpecito incluso si lo hacemos rápido, pero Claro. cuando es tan fácil es difícil. Te confunde. Sí, sí, porque vos decís no puede ser tan fácil, tiene que ser algo más rebuscado. No, a veces puede pasar. El nombre del que lo limita, tenés el olecranón, que es un accidente óseo de acá del codo, y choca con la fosa olecraniana. Lo vas a sentir si te pones la mano acá en el codo. Sí. Todo lo que es accidentes óseos y esas cosas, búsquenselos. Algunos como los de, no sé, el fémur, sí, claramente van a ser complicados porque hay muchos brazos, pero en particular los de tronco. eh, bueno, no columna porque no tiene muchos, pero los de miembro superior sí son re fáciles de encontrar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no tenemos tanto músculo, entonces, básicamente, si no lo vemos o no somos muy besudos, tocamos y lo descubrimos. Y con eso se van a ir acordando. Por ejemplo, que si tocan acá, van a encontrar la corredera bicipital. Si se empiezan a masajear, van a ver los dos cositos duritos, el troquiño y el trocánter. Mm. Así como consejo para que les quede, porque haciéndolo o pasándolo por su cuerpo, tienen una herramienta más para memorizarlo. Si no, lo están viendo a la nada, a una imagen, a un libro. Bien. ¿Cuántos grados de libertad tienen las articulaciones radiocubitales y cuál es la forma de sus superficies articulares? 2 grados de libertad y son cilíndricas, 1 grado de libertad y son esféricas, o 1 grado de libertad y son cilíndricas. ¿Qué dicen? Está fácil también. Las articulaciones radiocubitales, estas, Sí. de el radio y el cúbito, Sí.
radio, cúbito. Muy bien. La C, 1 grado de libertad y son cilíndricas. Y sí. El único movimiento que tienen es la pronación y supinación. Bien. O sea que tienen 1 grado de libertad porque no hacen nada más. Si se fijan, esto estoy rotando el húmero, no estoy rotando el codo. Y después son cilíndricas. Sí, es la forma que tienen. 15. Marca el enunciado correcto respecto a la aducción de muñeca o desviación cubital. Aducción, voy hacia medial, abducción, voy hacia lateral. Desviación cubital, se inclina hacia el cúbito. O sea que va a ser esto, la muñeca. ¿O visto así? Bien. Desviación cubital, desviación ulnar, para el otro lado. Ulna es lo mismo que radio. La van a encontrar de cualquiera de las dos maneras. Entra en tensión el ligamento medial o colateral cubital. Entra en tensión el ligamento lateral o colateral radial, o entra en tensión el ligamento triangular. Bien, el colateral radial. ¿Se acuerdan que el ligamento que se tensa es el que está en la parte opuesta? Casi siempre. Entonces, si yo voy hacia cubital, los ligamentos que se van a tensionar van a ser los que estén del lado lateral o del radio. 16. Marca el enunciado correcto correspondiente a la movilidad de la articulación radiocarpiana. Radiocarpiana, o como le decimos, por lo general. ¿Qué sería? Nosotros, las personas normales, ¿cómo lo llamamos a esa articulación? Al igual que la glenohumeral es el hombro. ¿De qué estoy hablando cuando digo radiocubital? Radiocarpiana. ¿La mano? Hermano, La muñeca. La muñeca. Radio. Carpos. Radiocarpiana. Ah, A ver. decir movimiento de ligamento. muñeca y movimiento de la mano es lo mismo, ¿no? No. No, porque muñeca hace referencia a esto, mientras que los ligamentos de la mano, mientras que los movimientos de la mano son estos. Ah, ok. Bien. Ahora sí. Movimiento de la muñeca, desviación ulnar, desviación cubital, flexión, extensión, movimientos de la mano, oposición o retroposición, flexión y extensión de los dedos. Ah, gracias. ¿Dónde está? Bien. Las opciones que da son: los ligamentos anteriores entran en tensión en la flexión, los ligamentos posteriores entran en tensión en la flexión, los ligamentos laterales entran en tensión en la extensión, la D. Y sí, como veníamos hablando, los que se tensan suelen ser los del Bueno, lado contrario. Y después, una pregunta más específica del carpo es sobre la segunda fila de los huesos. ¿Cuál está en la segunda fila? No se acuerdan ni en pedo cuántos huesos tenemos en la mano, ni cuáles, cómo se llaman, ¿no? Es demasiado.
En cara pues son 8, ¿no? Sí, son 8. Tenemos escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, ganchoso, grande, trapezoide y el trapecio, que se encarga de articular con el pulgar. No se ve mucho, pero acá tengo un dibujo, una mano, que pasé los apuntes igual. Están acá abajo. Tienen acá los metacarpianos, que son músculos chiquitos, y acá todos los del carpo, que son muy, muy chiquititos, realmente. No sé si alguno pudo ir a ver alguna cirugía o vio como a alguien se le haya roto algo de acá, pero les juro que son diminutos. A ver, ¿cuáles son los de la segunda fila? Trapecio, trapezoide, esos seguros. Bueno, no sé, Semilunar, recuperatorio. ganchoso. No llegan a Ganchoso. recuperatorios. ¿Sería la B? ¿Cuál es? La B. O escafoides o grande y ganchoso, o escafoides y ganchoso. Sí, semilunar está por acá. Sí, es la B. Está en la primera fila. No, era C. Y el escafoides está al lado. Entonces, ¿cuál queda? La C. El grande, sí, la C. La B, no, bueno, la A, no, bueno, la C, sí, la C. Esto es otra cosa que se lo van a acordar ahí para el parcial, o traten de acordárselo, y después la lapicerita de hombres de negro, conocimiento borrado. O sea, después cuando lo vean sí se van a acordar, pero es muy específico y muy de memoria. La C era trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Trapecio, trapezoide, hueso grande. No, perdón, trapecio, trapezoide, trapecio, hueso grande. Lo estoy haciendo al revés, tengo el dibujito al revés. Bueno, no importa. Después les paso la foto de la mano directamente. Bueno, cuestión que era trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Ahí está. 18. ¿Cuál de los siguientes ligamentos pertenecen a la articulación del codo? Ligamento anterior, posterior y laterales. Ligamento anular, ligamento redondo y ligamentos colaterales. Ligamento colateral radial, ligamentos colaterales o ligamentos radiocarpianos. La C. La A, anterior, posterior y laterales. No. Es la C. Bien. Creo que tenía un dibujito en un codo. Después, ¿cuáles de los siguientes ligamentos pertenecen a las articulaciones intercarpianas? Ligamento radiocubital anterior y posterior, ligamentos interóseos, dorsales y palmares, ligamento radiocarpiano dorsal y palmar. Pregunta de las
articulaciones intercarpianas. Intercarpianas, ya les dice de qué está haciendo referencia. Inter adentro. Bien, ligamentos interóseos, dorsales y palmares. Muy bien. Intercarpianas son las que están entre los huesos del carpo, uno con otro. Ya si estamos hablando de radiocarpianas, estamos hablando de intercarpianas. Estamos hablando del carpo con el radio. Esta es del carpo con el carpo mismo. O sea que tenemos los interóseos dorsales y palmares. Después, la 20, ¿en qué plano se realizan los movimientos de la articulación interfalángica? Plano sagital, eje medio lateral o frontal, y realiza los movimientos de aducción y abducción. Plano horizontal, eje vertical, movimientos de rotación, o ninguna es correcta. No sé. La articulación interfalángica. A ver, a ver. ¿Qué les parece? Sagital, y hace los movimientos de aducción y abducción. Horizontal, y hace rotaciones, o ninguna es correcta. Ningún correcto. La A, sagital, y que hace abducción y aducción. ¿Están de acuerdo? ¿Repetirías el anuncio? Sí. ¿En qué plano se realizan los movimientos de la articulación interfalángica? O sea, una falange con la otra. Plano sagital, eje medio lateral o frontal, y realiza los movimientos de aducción y abducción. Aducción, me acerco al cuerpo, abducción me alejo, al revés sería. Plano horizontal, eje vertical, movimientos de rotación, o ninguna es correcta. Bien, Rocío dice que ninguna es correcta. ¿Sabes decir por qué? Sí, yo también. ¿Qué movimiento realizan las interfalángicas? Abrir eso. Justifica tu respuesta. Flexión y extensión. No, no les van a ver que justifiquen nada, quédense tranquilos. Sí. Flexión y extensión. Y aparte, está en el plano sagital, pero en el plano sagital, ¿se hacen abducciones y aducciones? No. 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 Las abducciones y aducciones son en el plano frontal. Aparte, o sea que esa ya descartadísima porque es imposible. Claro. No hace rotaciones, no rota el dedo en su propio eje, queda ahí. No intenten rotarlo porque puede terminar mal. Así que ninguna es correcta. Por algo te pusieron al final, no, ninguna es correcta. No siempre que dice ninguna es correcta, es esa la opción. Sí, de verdad eso. Sé que tienta y mucho, pero Igual como que me di cuenta, ahí te corto, como que el examen es más para pensar que otra cosa, ¿no? y mucho lo puedes razonar. Por Claro. ejemplo, esto. Pero te tenés que acordar sí o sí cuáles son los movimientos del plano sagital. Y otras cosas, muchas las tenés que pasar por el cuerpo. Claro. Por ejemplo, el movimiento que hacen las interfalángicas. El tema es que tenés que saber qué es una falange,
dónde está, cuáles son los planos, qué movimientos tienen, qué músculos lo hacen. Podés razonar un montón, pero sí o sí tenés que tener muy buena base previa. De la del codo dijimos que elegimos la C, la de los radiocarpianos. Si elegimos la C, disculpen, pero voy a hacer un rewind. Estamos hablando de otra articulación, no estamos hablando del codo propiamente dicho. Viéndola en la anterior, posterior y laterales. Tiene el lateral interno y el lateral externo. En la 18, que pregunta por los ligamentos del codo. Esa es la anterior, posterior y laterales. Habíamos dicho la C, pero es la A. Claro, no, leyéndola bien es la A. Pasa que la leí rápido, pero radiocarpianos es esta, así que no hay chance que esa sea la de codo. Intenté compartir pantalla, les juro que lo intenté, pero no me dejó la compu. Lo pasé al grupo para que lo vean. A ver. No, es que no me deja compartir pantalla del Zoom. Me aparece el circulito que está cargando y no me deja cliquear ni siquiera. ¿Qué otra función realiza el músculo transverso espinoso? Para saber qué hacen, tenés que ir al músculo, volvemos a tronco. Y ver dónde se inserta. Bien. Acuérdense que los músculos, la función que hacen es contráctil, o sea que van a buscar a que achican o se extienden sus puntos de inserción, o se quedan duros en el lugar. ¿Cuál pregunta? Me olvidé el hueso, el músculo. ¿Qué otra función realiza el músculo transverso espinoso? Bien, el transverso espinoso también se inserta en el occipital y en las apófisis transversas de T1 a T6, aparte de la masa común lumbar. Es un principal extensor de la columna y es rotador. Bien. La principal es extensión, pero también es rotador. T1 a T6, por acá abajo, o sea, en donde están las costillas, y se inserta en el occipital. ¿Alguna otra duda de alguna pregunta de algún músculo? También es inflexor el transverso espinoso. Tips para saber las inserciones. Hacerte un cuadrito. Cuadrito, cuadrito, cuadrito. Lo que yo
hice en su momento es empezar por unidades, tronco, y pones los movimientos primero. Flexión, pones todos los que realizan una flexión de tronco, recto abdominal, transverso del abdomen. El psoas es un flexor de la cadera, pero como habrán visto también es un flexor de la columna lumbar, aparte flexor de cadera, así que también lo pueden llegar a poner. Y ahí ponen dónde se inserta cada uno, y si hace alguna otra función complementaria. No, no sé si hay muchas reglas memotécnicas para acordárselo, porque son muchos accidentes socios donde se insertan. Encima algunos tienen hasta 3 funciones, sobre todo algunos de la columna que hacen extensión, rotación, inflexión. Así que nada, cuadrito. O dibujo, incluso. Dibujar más o menos los huesos, y con rojo le pones por arriba la forma del músculo. Ah, ok. 4 y 5 podrías repetir, sí. La 4, durante el movimiento de flexión de la columna lumbar, el recto anterior del abdomen se contrae. No. ¿Las leí estas? La 4 me la salteé, creo, deliberadamente. No, la pasé de largo. Bien. Durante el movimiento de flexión de la columna lumbar, el recto anterior del abdomen, o sea, los cuadraditos, se contrae excéntricamente y disminuye la lordosis lumbar. La lordosis lumbar, ¿se acuerdan que era la curvatura de acá de la cintura? Opción B, el dorsal largo se contrae concéntricamente y disminuye la lordosis lumbar. Opción C, el recto anterior del abdomen se contrae concéntricamente y disminuye la lordosis lumbar. ¿Que disminuye la lordosis lumbar? Seguro, sí. Ahora, el dorsal largo, ¿qué hace? ¿Qué es el dorsal? Largo. Cortadísima. Está la A y la C. Una te dice, ambas te dicen que disminuye la lordosis lumbar, pero una te dice que el recto anterior del abdomen se contrae excéntricamente y la otra dice concéntricamente. Contracción excéntrica y concéntrica. ¿Cuál les parece? ¿O se acuerdan cuál era cuál? Es extensor el dorsal, claro, por eso descartado. Bien, las concentraciones pueden ser eso, concentrando de que los puntos de inserción es una concentración excéntrica de inserción, es concéntrica. ¿Qué les parece que hace el abdomen en la flexión? ¿Cómo se contrae? Es una contracción concéntrica. Se acercan los puntos de inserción de los abdominales. Bien. No sé si no me cargo ya, se rindieron, ya nadie quiere tirar más nada. Y después la 5 habla sobre el movimiento de inflexión o flexión lateral de la columna. Básicamente dijimos que las costillas van hacia el lado de la concavidad, o sea, el lado de adentro.
Bien. Y el músculo cuadrado lumbar se contrae del lado contrario de la inclinación. Dijimos que no, pasa todo lo opuesto. Sí, en la 4 es la C. Concéntrico y excéntrico. Concéntrico, o sea, acercan los puntos de inserción. Excéntrico, inserción. Por ejemplo, del coracoraquial, que lo nombramos hoy. Que hace esto. Va así. Cuando yo flexionamos cada músculo tiene un punto de donde sale y un punto hacia donde va. Si yo esos puntos los acerco, es concéntrica, si los alejo, es excéntrica. Los abdominales, principalmente el recto del abdomen, que son los cuadraditos, nacen de acá, de abajo del esternón, y van acá hacia abajo. Bien, al hacer una flexión, me estoy acercando. Si nace de acá y va hasta acá, al hacer esto, achico la distancia. Por eso es concéntrica. Quedó la C. ¿Alguna duda más o algo que no haya quedado en claro? Igual como les dije, esto es para que tengan una idea de cómo van a ser las preguntas, para que vayan viendo si lo pueden resolver, para que se orienten un poco hacia dónde apunta la materia. No van a ser estas, ojalá fuera tan fácil de ya tener las preguntas y que podamos resolverlas así tipo TP antes de que vayan a rendir y después se los tengan que acordar. ¿Cualquier cosa te puedo mandar mensajes? Sí, obvio. No durante el parcial. Me pueden mandar mensajes si tienen dudas, estudiando, repasando. Durante el parcial no me manden foto del examen para preguntarme esto está bien o cuál es, porque no da. ¿Sí? Bien, por las dudas. Perfecto. ¿A alguien más le quedó alguna duda? ¿O algo que quiera repasar? Bien, genial. Bueno, entonces concluimos acá. Cualquier cosa, si les llega otro modelo de parcial, pueden pasarlo al grupo, pueden intentar resolverlo y si les queda alguna duda, mandarlo. Yo que ustedes lo mando directamente al grupo, a ver si algún compañero lo puede resolver y de paso practica. El grupo de anatomía de la Jaureche. Si no estás, escribinos por donde sea que te llegó el link para unirte acá y te lo pasamos. Bien. ¿Están en algún otro grupo de WhatsApp o se enteraron por Instagram? Sí, obvio, la vamos a agregar, pero así ya. Bien. Escríbanme, ahí les dejé mi número, cualquier cosa, y yo les paso el link para que entren. Bien. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna duda o algún problema para estar en el grupo o lo que sea?
No, por favor, gracias a ustedes por estar. Bueno, listo, concluimos entonces. Éxitos en el parcial. Cualquier cosa, antes de rendir, pregunten, manden al grupo. Si consiguen otros modelos de parcial, también háganlos. Capaz que les toca alguna pregunta de estas o alguna muy similar. Lean bien y lento las consignas, porque por ejemplo esta de la contracción excéntrica o concéntrica, son dos oraciones que dicen cosas muy distintas, pero es básicamente el mismo enunciado, entonces puede confundir. Así que nada, presten atención, leanlo despacio, traten de no estar nerviosos. Bueno, éxitos. Nos vemos.